Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros como cristianos, cada día tenemos una lucha con la cual tenemos, ¿verdad?, que lidiar. Todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida tenemos una lucha en nuestra mente, ¿verdad? ¿Con quién? Con Satanás. Cada día tenemos que lidiar nosotros como cristianos con pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Cada uno de nosotros como cristianos sabemos y nos han hablado, nos lo repiten aquí en el púlpito, nos lo repiten en el retiro, y también nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, que aquí nuestra mente es el campo de batalla, ¿verdad?, contra Satanás, ¿verdad? Aquí es donde nosotros luchamos cada día, ¿verdad? Porque es una lucha diaria, ¿verdad? Ahí tenemos esa lucha nosotros cada día contra Satanás con pensamientos. Somos bombardeados con pensamientos, ¿verdad?, en nuestra mente. Y de ahí depende de nosotros, hermanos, si nuestra vida va a ser victoriosa, ¿verdad?, o si nuestra vida va a ser una vida de derrota, ¿verdad? Ahí es donde ganamos o perdemos la batalla contra Satanás, ¿verdad? Y no me va a dejar mentir usted que nosotros a veces perdemos las batallas, ¿verdad? Perdemos las batallas en nuestra mente. Y lo bonito de esto que a veces la perdemos la batalla, y lo bonito que nos damos cuenta que la hemos perdido, ¿verdad? Que hemos sido derrotados, ¿verdad? Pero venimos delante del Señor, nos ponemos a cuentas con Él. Pero a veces también perdemos la batalla, hermano, y no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta y seguimos nuestra vida con pensamientos equivocados, con pensamientos erróneos, ¿verdad? Con pensamientos equivocados, errados, ¿verdad? Porque aún siendo cristianos, vivimos, hermanos, en nuestra mente con un espíritu de culpabilidad y un espíritu de condenación. Nosotros mismos nos condenamos, ¿verdad? Nosotros mismos nos condenamos con pensamientos que vienen a nuestra mente por el pecado que cometimos en el pasado o por el error que cometimos en el pasado, ¿verdad? Y viene la culpabilidad a nuestra mente, viene la culpabilidad a nuestra vida. Nos condenamos nosotros mismos, ¿verdad?, por esos pecados, y así no podemos servirle al Señor, ¿verdad? Vienen esos pecados a nuestra mente, problemas que tuvimos en el pasado que todavía nos afectan, ¿verdad?, cuando ya hemos venido delante del Señor y le hemos pedido perdón. Y vienen esos pensamientos a nuestra mente y decimos: el Señor no me puede usar así, ¿verdad? Y lo que hace eso es que nos aleja del Señor, ¿verdad? No podemos nosotros recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque eso nos detiene. No podemos, hermanos, seguir así, porque aceptamos, ¿verdad? Porque creemos las mentiras que Satanás ha puesto en nuestra mente. Estamos estudiando, ¿verdad?, bajo el tema mentalidad, la mentalidad del reino, y estaba estudiando este punto que dice: soy un hijo justificado por Dios. ¿Usted sabe qué es ser un hijo justificado por Dios? Mi hermano, el diablo nos ha venido engañando. Muchos de nosotros nos hemos venido condenando, culpándonos nosotros mismos todavía por esos pecados que cometimos en el pasado, por ese pecado que cometimos ayer o por ese pecado que cometimos ahora. Cuando nosotros ya venimos delante del Señor, nos pusimos delante de Él, pusimos nuestros pecados delante de Él, le pedimos perdón, el Señor nos perdonó, pero aún nos seguimos culpando, aún nos seguimos condenando, aún nos seguimos quejando, ¿verdad? No, porque yo fui esto, porque yo hice esto, yo no puedo servirle a Dios porque yo fui muy pecador, ¿verdad? Y ese es el dicho que tienen muchos allá afuera, hermano. Cuando uno va y les habla de la palabra de Dios, lo primero que salen es: no, yo he sido muy pecador, ¿verdad? El Señor a mí no me puede perdonar, ¿verdad? Pero es allá afuera, hermano. Pero nosotros aquí, cuando hemos venido ya delante del Señor, le hemos pedido perdón, el Señor ya nos ha perdonado, pero todavía nos seguimos condenando, todavía nos sentimos
culpables. Y como dijimos, eso no nos deja recibir las bendiciones de Dios. Nos seguimos sintiendo culpables, como si el pecado fuera propiedad de nosotros, como si a pura ley tuviéramos que andar cargando con ese pecado sobre nuestras espaldas cada día, ¿verdad? Cuando ya el Señor nos ha justificado, ¿verdad? Viene ese espíritu de culpabilidad y de condenación. Nosotros mismos nos culpamos, nosotros mismos nos condenamos. No podemos recibir de Dios, ¿verdad? No podemos servirle a Dios porque ese espíritu nos bloquea, nos aleja de Dios, nos aleja del ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto nos pasa, hermano, porque no hemos entendido qué es ser justificado, ¿verdad? O tal vez si sabemos esa palabra que es ser justificado, no la hacemos de nosotros, ¿verdad? Yo en realidad no sabía qué era ser justificado, ¿verdad? Yo sabía que ser justificado era algo bueno que Jesucristo había hecho por mí, pero en realidad yo no entendía en sí lo que quería decir esa palabra, ¿verdad? Tal vez usted ya lo sabe, ¿verdad? Yo no lo sabía. Y ahora pues estudiando este punto, pues el Señor abrió mis ojos y me di cuenta, ¿verdad?, de lo que me estaba perdiendo, de lo que yo no sabía. Y muchos no lo sabemos. Dice, ser justificado es declarar que alguien es inocente, declarar que alguien es libre de culpas. Dios nos declara justos, Dios nos declara sin pecado, Dios nos declara inocentes, hermanos, libres de culpa. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, Él fue a hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y con ese sacrificio, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Verdad? Nos fue a justificar. Ahí en la cruz del Calvario Jesucristo dijo, mi hijo es libre de culpa, mi hijo es libre de pecado. ¿Por qué nosotros tenemos que andarnos recordando del pasado? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir del pasado? ¿Por qué el pasado nos tiene que detener en el servicio del Señor? Si el Señor ya nos ha justificado, ¿verdad? El Señor ya nos ha hecho libres. El Señor ya nos ha hecho libres de toda culpa, de toda condenación. Nos ha declarado inocentes. Amén. Como cuando usted va delante del juez cuando tiene una corte y le dice, eres inocente, te declaro inocente, y caso cerrado. Ahí se quedó todo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que andarnos culpando del pasado, de los errores que cometimos, ¿verdad? Eso no nos va a llevar a nada, hermano. Eso no nos va a llevar a nada. Hermanos, debemos seguir confiando en Él, haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí, amén. Creyéndole a Él, ¿verdad? Creyéndole a Dios, obedeciendo a nuestras autoridades y haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Porque cuando confiamos en Él, somos justificados. Pero también tengamos en cuenta que las obras no nos van a salvar de nuestro pecado. Las obras no nos van a justificar, ¿verdad? Sino la fe en Jesucristo, la fe en creyendo en ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Allí en la cruz, cuando Él fue crucificado, Él estaba diciendo, hijo mío, tú eres libre de pecado, tú eres libre de culpa, yo te declaro inocente, ¿verdad? Aun cuando nosotros no merecíamos eso, ¿verdad? Tengamos en claro que las obras no nos van a salvar de nuestro pecado, ¿verdad? También dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, vamos a confiar en Jesucristo, ¿verdad? Vamos a tener fe en Jesucristo para poder ser justificados. Vamos a ir a San Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9 al 14. Amén, ya lo tenemos todo. Amén. Amén, dice la palabra de Dios.
parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Mire, hermano, el diablo es astuto y nos viene a engañar, y como dijimos al principio, no nos damos ni cuenta. Desde el momento que nosotros estamos pensando que somos salvos, que somos justificados por lo que nosotros hacemos, estamos equivocados, ¿verdad? O por el título que tenemos, ¿verdad? Porque yo sirvo de diácono, porque yo estoy en alabanza, o porque tengo este título, o qué sé yo, hermano. No somos justificados por lo que hacemos. Estamos equivocados. Desde ese momento estamos confiando en nosotros mismos y creyendo nosotros que por lo que hacemos somos justificados, somos libres de culpas. No, hermano. Así como este fariseo, ¿verdad? Vino delante del Señor y le puso sus obras, todo lo que él hacía, ¿verdad? No, hermano. Cuando su actitud tuvo que haber sido diferente, ¿verdad? Al venir delante del Señor, vino a ponerle todo lo que él hacía y acusando, ¿verdad? Al prójimo. No, hermano, por nuestros dones, por nuestros talentos, por lo que sabemos hacer, por lo que le servimos al Señor, no vamos a ser justificados, ¿verdad? Estamos confiando en nosotros mismos, estamos creyendo que por lo que nosotros hacemos somos justificados, ¿verdad? Y ahí podemos caer, hermanos, en una mentalidad de religiosidad. Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque, como dijimos, no nos damos cuenta cuando perdemos nuestra batalla, ¿verdad? Y empezamos a criticar a nuestro prójimo, ¿verdad? Empezamos a decir, no, yo soy mejor que aquel, o este fulano aquí, este fulano allá, y empezamos, hermano, tenemos que tener cuidado, tenemos que darnos cuenta cuando el enemigo viene a engañarnos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso de no caer, hermanos, en ese espíritu, ¿verdad? Como lo hizo el fariseo, criticando y poniéndole todo lo que él hacía, poniendo todos sus méritos delante del Señor. Y también él teniendo pecados, ¿verdad? Él acusaba a su prójimo, ¿verdad? Ya no se acusaba en sí mismo, pero empezó a acusar a su prójimo, teniendo también el pecado, ¿verdad? Mientras la actitud del publicano fue de humildad, ¿verdad? Vino delante del Señor y le dijo: Señor, perdóname, reconozco que te he fallado. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Que fue justificado antes que el otro, ¿verdad? Cuando nos gloriamos, hermanos, de nuestras obras, estamos confiando en nosotros mismos, como dijimos, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 8:33. Aleluya, gracias, Señor. Pero aleluya al Señor, hermano. Yo pienso que los estoy durmiendo. Vamos, despierte al que tiene a la par. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién, hermanos? ¿Quién nos puede acusar a nosotros? ¿Verdad? Nadie. Si el que lo pudo hacer no lo hizo, ¿verdad? Sino que al contrario nos justificó, nos hizo libres, ¿verdad? Nadie puede venir, ni una persona, nadie, ni Satanás puede venir, hermanos, a acusarnos, ¿verdad? Él no puede venir a acusarnos.
El que tiene derecho no lo hace, mucho menos Él, ¿verdad? Y Él nos vino a justificar, Él nos vino a perdonar, ¿verdad? Él vino para que el mundo fuera salvo por Él, no vino a condenar al mundo, así que nadie nos puede condenar a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Mire, cuando vamos, muchos hemos venido del retiro, ¿verdad? Vamos al retiro, vamos hablando espiritualmente bien sucios, ¿verdad? Y le vamos pidiendo al Señor que obre en nuestras vidas, que obre en nuestros corazones. Vamos, el Señor hace lo que tiene que hacer en nosotros. Nosotros venimos limpios, venimos livianos de todo pecado. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos a este lugar, comienza el enemigo, ¿verdad? A atacar nuestra mente. Usa personas para atacarnos, hermano. Y viene a atacar nuestra mente y le viene a recordar el pasado. Y le dice, mira lo que tú hiciste, ¿verdad? Mira lo que tú hiciste. Dios no ha hecho nada en tu vida. Dios no te ha cambiado. Sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. ¿O no le ha pasado así a usted? ¿Verdad? A mí me ha llegado muchas veces, hermano. El enemigo ahí está atacando nuestra mente, ¿verdad? Y llega y nos llega a decir, no, tú no has cambiado. El Señor no ha hecho nada en tu vida, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y si nosotros le hacemos caso, hermano, ahí llegamos, ¿verdad? Pero cuando el enemigo venga así a nuestra mente, vamos a decirle, no, el Señor ya me hizo libre de culpa, el Señor ya me justificó, el Señor ya me declaró inocente, ¿verdad? El Señor nos ha declarado inocentes, hermano. El Señor nos ha declarado inocentes. Él nos ha justificado, nos ha hecho libres de culpa, ¿verdad? ¿Por qué vamos a aceptar las mentiras de Satanás? Ya no podemos seguir viviendo con las cosas del pasado, ya no podemos seguir viviendo, ¿verdad? Con eso de que fuimos muy pecadores y que pues ya nosotros no podemos servirle al Señor, ¿verdad? Del pasado ya no podemos vivir. No tenemos que estarnos lamentando ya del pasado, el pasado ya quedó atrás. Dice la palabra de Dios, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Olvidémonos de eso. El pasado ya quedó atrás. Hemos sido justificados por el Señor. Él no nos condena, Él no nos culpa. Él nos ha perdonado. Mire, el diablo nunca va a estar contento con nosotros. El diablo nunca va a estar contento con nadie. Si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas mal, si las hacemos o no las hacemos, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, de venir a atacar nuestra mente, ¿verdad? De venir a atacar nuestra mente a diario, ¿verdad? Vamos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra mente, ya olvidándonos de lo que ya el Señor, de lo que el Señor hizo por nosotros, no olvidándonos, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo por nosotros, sino que de lo que traíamos en nuestra mente, ¿verdad? De lo que traíamos en nuestra mente, veníamos aferrados a nuestro pasado. El enemigo venía a atacar mi mente y viene a atacar mi mente, hermano. Nos viene a atacar, viene a querer meternos ideas, ¿verdad?, erróneas a nuestra mente, ¿verdad? Nos viene a acusar, Él nos viene a condenar, nos viene a culpar. Yo, como no conocía esta palabra, como le digo, yo sabía que algo había hecho Jesucristo por mí, cuando dice ahí ser justificados, pero en sí la palabra yo no la había entendido muy bien, ¿verdad? Cuando mi mamá murió, después de que pasó eso de que ella murió, el enemigo vino a atacar mi mente, ¿verdad? Me decía, porque yo no estuve cuando ella murió, ¿verdad? Estuve en el hospital ese día, pero en la noche cuando ella murió se quedó un familiar con ella. Entonces el enemigo, después de que eso pasó, venía a atacar mi mente y me decía, si hubieras estado ahí, tu mamá no se hubiera muerto, ¿verdad? Algo le hicieron a tu mamá y no te diste cuenta. Y así, hermano, venía todas las noches y entraba ese pensamiento a mi mente y no podía dormir, ¿verdad? Y no podía dormir y seguía eso, hermano, y seguía eso, pero yo no había entendido bien esta palabra todavía, ¿verdad? Yo no había entendido bien esa palabra. Viene a atacarnos todavía, hermano.
Usted lo sabe como yo, lo sabemos, ¿verdad? Que el enemigo está ahí. El enemigo está ahí. Si le damos cabida a esos pensamientos, estamos perdidos. Ya no podemos vivir de eso ya. El Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos justificó. ¿Por qué nos vamos a seguir acordando de eso? ¿Verdad? Si usted ayer cometió pecado y vino delante del Señor y se arrepintió, el Señor lo justificó. ¿Por qué ahora se va a seguir quejando usted de eso? Si el Señor ya lo perdonó. Vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Amén. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que acordarnos de eso cuando el Señor ya se olvidó de nuestros pecados, hermano? ¿Verdad? O nos dice la Biblia ahí que Él echa nuestros pecados al fondo del mar, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos cuando el Señor nos tira al fondo del mar, nosotros vamos detrás de ellos a recogerlos. No podemos, hermano. No podemos. El Señor ya nos perdonó. El Señor ya se olvidó de nuestro pecado. ¿Por qué nosotros nos vamos a seguir aferrados, verdad, a eso? El Señor ya nos ha hecho libres, ¿verdad?, de toda culpa. El Señor ya nos ha declarado inocentes. Si Él ya no se acuerda, ¿por qué yo me tengo que acordar de eso? ¿Verdad? Tengo que estar feliz, ¿verdad? Porque no merecía eso, no merecíamos eso, ¿verdad? Pero en su gran amor y su misericordia, hermano, el Señor nos ha justificado, ¿verdad? No podemos seguir condenándonos, no podemos ya seguir culpándonos por el pasado, por lo que hicimos en el pasado. El enemigo venía a mi mente hoy que me quedé sin trabajo, mi familia en El Salvador, ¿verdad?, pasando necesidad, y me decía: ¿qué estás haciendo aquí? Mira tu familia cómo está, por tu culpa, por tu culpa. Y decía yo: sí es cierto, mejor me voy para mi país, mando a mi esposa con mis hijos y yo me quedo trabajando aquí. Hermanos, el enemigo va a llegar, el enemigo llega, nosotros sabemos, llega a atacar nuestra mente, ¿verdad? Pero no era mi culpa que mi familia estuviera así, ¿verdad? No era mi culpa. La palabra dice ahí que Él ya me justificó, Él ya me perdonó, Él me ha declarado libre, ¿verdad? Ya nadie puede venir a acusarme. Ya nadie puede venir a acusarme. Cuando el enemigo venga, dígale: no, el Señor ya me hizo libre de condenación, el Señor ya me hizo libre de culpa, el Señor me ha declarado libre, ¿verdad? Y se ha olvidado de mi pecado. Por muy grande que haya sido el pecado, hermano, si usted cometió pecado ayer, cometió pecado ahora y vino delante del Señor, ¿verdad?, y le pidió perdón, lo puso delante de Él, ¿verdad?, el Señor lo justificó, el Señor lo perdonó. No tenemos por qué ya seguir recordando eso, ¿verdad? No podemos agarrar de excusa eso, ¿verdad?, para no servirle a Dios, ¿verdad?, porque Él ya nos ha justificado, Él nos ha perdonado. ¿Cuántos justificados hay aquí? Amén. Amén. El Señor nos ha declarado libres, hermano, de toda culpa. Libres de toda culpa. Somos justificados, ¿verdad? Le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando, por favor. Dios es grande. Mire, yo estoy aquí en este lugar, ¿verdad?, porque soy un hijo de Dios, porque soy escogido de Dios, porque el Señor me ama, ¿verdad? Y también porque me ha justificado. Yo por mis propias fuerzas yo no podía estar aquí, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que el Señor me había justificado, ¿verdad?, el Señor me dio fuerzas para poder estar aquí. Él me ha limpiado, Él me ha declarado que soy libre de toda culpa, ¿verdad? No tenemos por qué ya seguir haciendo caso a las mentiras de Satanás, ¿verdad? El Señor ya lo perdonó, el Señor ya nos perdonó,
¿verdad? Que no nos pase que a veces venimos un martes al culto de oración, venimos a pedirle perdón al Señor. El domingo que regresamos otra vez, venimos a pedirle perdón al Señor por el mismo pecado, cuando no tiene que ser así. El Señor ya nos ha perdonado, el Señor ya nos ha justificado. Así que, hermano, que ya no más mentiras, ¿verdad? Ya no más culpas, ya no más condenación a nosotros, ya no nos podemos ni nosotros mismos condenar si el Señor, como dijimos, Él que pudo haberlo hecho no lo hizo. Dios se ha olvidado de tu pecado, Dios se ha olvidado de eso malo que tú hiciste en el pasado, no puede ya seguirte culpando por eso. Aleluya. El Señor ya te limpió, Amén. el Señor ya te hizo libre, te justificó, ¿verdad? Ya no más, hermano. Pongámonos de pie.